Adelante, escritores, luchemos por una nación culta y digna de respeto. Es esta nuestra misión. Ayudemos al inmigrante, ayudemos de corazón. Ayudemos al inmigrante, ayudemos de corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Como de costumbre, reunidos alrededor del mundo, en esta ocasión desde Caracas, no, desde Maracaibo, Venezuela, y desde la Florida, Miami, Estados Unidos. Tenemos dos invitados para lo que va a ser esta distinción honorífica de mitad de año bicentenaria aquí en Perú. Tenemos al doctor Orlando Medina desde Maracaibo y al doctor Rommel Hill desde Miami, Florida, para conversar un poco sobre su vasta experiencia jurídica y de algunos matices de América Latina que, como de costumbre, pues ocupan el interés de la opinión mundial. Bueno, vámonos con Maracaibo. El saludo del doctor Orlando Medina, gracias por su participación y siempre recordando el puente sobre el lago Maracaibo para visitar esa tierra querida para América Latina como es Maracaibo. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad que nos brindan a través de esta prestigiosa fundación. Y sí, efectivamente, estamos desde Maracaibo, con el mayor de los gustos, agradeciendo pues la participación que nos han dado en este importante evento. Bien, ahora vámonos con el saludo de nuestro invitado nominado también, doctor Rommel Hill, que él está en la Florida. Ha habido un acontecimiento luctuoso, ¿no?, en las últimas horas a nivel de unos niños, de algo totalmente increíble que pase en pleno siglo XXI, y quizás eso un poquito como que nos tiene de luto. Las condolencias del caso para las familias. Doctor, usted que está allá en el lugar de los acontecimientos, sus saludos. Bienvenido. Un saludo para ustedes, un saludo para el doctor Medina y para usted, señor Carrión. Sí, aquí lamentablemente en los Estados Unidos está de luto por esta muerte de estos 21 jóvenes ocurrido hace poco. Pero bueno, es un hecho que lamentamos todos. En todo caso, vaya mi saludo para todos sus televidentes y, por supuesto, agradecido de esta entrevista en su prestigiosa fundación. Adelante. Bien, gracias. Coméntenos un poco, doctor Orlando Medina, sobre su experiencia como litigante, como jurista. ¿Cómo se maneja en la actualidad desde Maracaibo, desde el interior del país? ¿Qué variables ve usted y qué dificultades y tal vez qué cosas positivas, virtudes también que podamos apreciar, ¿no? Bueno, mira, el derecho en Venezuela tiene en estos momentos muchas particularidades. Cuando te hablo de Venezuela, te hablo de todas las regiones del país, incluyendo, por supuesto, al estado Zulia, Maracaibo. Maracaibo se ha distinguido porque a lo largo de la historia han salido unos juristas extraordinarios a nivel nacional e internacional. Y bueno, en estos momentos, lastimosamente, hay una circunstancia desde el punto de vista jurídico que no es la más consona con lo que nosotros los abogados entendemos y practicamos el Estado de Derecho. Ha habido una vulneración permanente de lo que son los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en consecuencia, eso atenta contra el Estado de Derecho y contra el ejercicio efectivo de la justicia en el país. De tal manera que nosotros aspiramos que en un tiempo muy perentorio podamos volver a la normalidad, a que Maracaibo y el país sientan que sí hay justicia, sientan que sí hay Estado de Derecho y sientan que sí se respetan las normas y las leyes
por las que tanto hemos luchado desde hace muchísimo tiempo. Bien. Para el caso del doctor Rommel Hill, él está jurídicamente en el exilio. Explíquenos un poco cómo es esa figura de estar en el exilio jurídicamente, representando a Venezuela. Bueno, tendría que retrotraerme el tiempo. Nosotros, un grupo de abogados, aspiramos en el año 2017 con la Asamblea Nacional Legítima. Mire, repito, nosotros fuimos nombrados juramentados, designados juramentados magistrados el 21 de julio del 2017. Una vez que asumimos esa juramentación, inmediatamente se dio la orden de perseguirnos y apresarnos. Algunos magistrados que venían del interior del país tuvieron que ir a las embajadas a refugiarse en las embajadas. Fueron recibidos como invitados en dicha embajada. A esa embajada se acercó una comisión para entonces el canciller de Maduro, solicitando la renuncia a esos cargos de magistrado. Y otros tuvimos que ir saliendo del país, hasta que salimos poco a poco del país por las diferentes fronteras. ¿De acuerdo? Para entonces simplemente estábamos nombrados como magistrados. Una vez que en Venezuela, el cargo de magistrado no es un cargo 99, de libre nombramiento y remoción. Un cargo que usted lo juramenta, lo recibe, y si usted no quiere continuar, debe renunciar, o en todo caso, si va a una institución aprobada por la Asamblea Nacional y antes, previo al poder moral. En consecuencia, ocurrió algo en Venezuela. Se instaló una Asamblea Nacional Constituyente, la cual no se reconoció en el mundo, irrita totalmente, paralela al Poder Legislativo, que se tomó atribuciones del Poder Legislativo de la legítima Asamblea Nacional. Y ante este organismo irrito, los magistrados, en un acto público, transmitido y notorio, fueron a esa asamblea y colocaron sus cargos a la orden. Es decir, una renuncia tácita. Y esta asamblea los subordina a ese poder irrito constituyente como tal. A partir de ahí hubo un quiebre del gobierno judicial, lo que nos obligó a nosotros por ley, de acuerdo al artículo 333 de la Constitución, buscar esa restitución del gobierno judicial, y nos instalamos en un territorio neutro en Washington, que es la Organización de Estados Americanos, donde está una de las bibliotecas más grandes jurídicas del mundo, ya que ahí se estudian 33 países y toda su legislación como tal. A partir de ahí comenzamos a tener la actividad ya como institución y reconocidos como el TCJ legítimo en el exilio, donde hemos recibido muchísimas causas, entre ellas la solicitud de antejuicio de mérito y después juicio de Nicolás Maduro, solicitada también por la fiscal para entonces, Luis Ortega Díaz, que se encontraba también en el exilio, perseguida en Colombia por el caso Odebrecht. Ese caso Odebrecht lo recibimos, solicitamos ante la Asamblea Nacional, una vez que se le dio competencia, entrada a ese caso, solicitamos la aprobación de la Asamblea Nacional para continuar el juicio, la cual fue aprobado por la Asamblea Nacional, y finalmente enjuiciamos a Maduro a 18 años y 3 meses por corrupción propia y legitimación de capitales por el caso Odebrecht de Venezuela, el cual tiene mucha historia en Latinoamérica. El presidente es preso, otros acusados, otros destituidos, y lamentablemente el suicidio de uno de ellos en México. Bueno, sí, es un caso bastante dramático para América Latina y de gran lección incluso para los futuros juristas, abogados, estudiantes, ver este caso Odebrecht en América Latina, y donde Venezuela, como dice el doctor Rommel Hill, no ha sido la excepción. Ahora, dentro de esa excepción, doctor Orlando Medina, ¿cómo se acomoda, por ejemplo, un litigante en Venezuela ante unas resoluciones que por ahí puedan
no estar reñidas con lo que básicamente pues hace todo abogado, la justicia, ¿no? ¿Cómo usted digiere todo eso? ¿Cómo hace para ser justo en un panorama donde aparentemente lo que reina es la injusticia? ¿O usted diría que hay excepciones? Bueno, mira, Carrión, en Venezuela, como te señalaba anteriormente, no hay Estado de Derecho en este momento. Cuando se plantean casos como el de Odebrecht, donde es evidente, público y notorio la participación de importantes funcionarios públicos, de ministros, presidentes de organismos nacionales, incluso gobernadores, diputados, que todos vinculados de una u otra manera, vinculados al gobierno, vinculados al oficialismo. No se escapa, por cierto, la posible participación de algunos elementos que se hacen llamar opositores al régimen y que al parecer han tenido alguna vinculación con los señores de Odebrecht. Pero lo cierto del caso es que no se ha configurado un juicio donde la justicia se haga presente para poder ir señalando en cada una de sus partes y en cada una de sus fases a los responsables directos del caso de Brecht, donde ha habido casos de corrupción administrativa realmente asombrosos, donde el soborno y es prácticamente el pan de cada día en cada una de esas operaciones financieras que además dieron y han dado como resultado una cantidad de obras fantasmas donde se les pagó incluso el dinero, el costo de las obras y resulta que no ha habido tales obras. Es decir, estamos en presencia de casos realmente bochornosos, donde un país donde medianamente funcione la justicia ya hubiesen habido sentencias donde estarían condenados algunos y numerosos funcionarios públicos por estar comprometidos o por haber comprometido su participación en hechos tan lamentables y que contradicen la moral y las buenas costumbres en el país y en cualquier país del mundo. Bien. Para el caso del doctor Rommel Gil, y me imagino el grupo del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, habrá sido muy difícil ubicarse allá fuera, ¿no?, del país. ¿Y cómo hacen para financiar, por ejemplo? Me imagino que el gobierno de Nicolás Maduro pues les ha hecho un recorte absoluto, no los reconoce en cuanto a lo que podría ser su estipendio económico como magistrados. ¿De qué manera hacen todo su trabajo, ¿no? Y hasta qué punto el anfitrión, en este caso los Estados Unidos de América, pues se solidarizan con su causa. El micrófono, doctor Rommel. Bien, ahí. Fíjense, nosotros desde que salimos del país, obviamente, el régimen, por supuesto que no nos va a apoyar. No solo estamos en Estados Unidos, hay magistrados que se encuentran con situación de asilo, ¿okay? Estados Unidos, Colombia, Panamá, Chile, básicamente, y 2 en España. Nuestra logística la autofinanciamos nosotros mismos. Nosotros no tenemos ningún sueldo de estipendio de ninguna organización. Y hasta el momento, lo aprobado por la Asamblea Nacional en 2 presupuestos, donde estamos los magistrados, no se ha materializado. En consecuencia, desde que nosotros nos nombraron hasta el día de hoy, no hemos cobrado un bolívar, un peso o un dólar por la mitad, aun cuando estemos aprobados en la ley y en el presupuesto de la legítima Asamblea Nacional.
no ha sido posible. Sin embargo, no hemos dejado de cumplir con nuestra función, no hemos dejado de cumplir con nuestra juramentación ante la Asamblea Nacional y ante el país, y no hemos dejado de trabajar, indistintamente de que muchos estén, por supuesto, haciendo otras realizaciones distintas a la jurídica para poder sobrevivir. Bien, es interesante esta variable, ¿no? De agenciarse a la circunstancia y aún así cumplir con el deber de representar una opción un poco más legal de lo que es la justicia venezolana para el mundo. Ahora, internamente, doctor Orlando Medina, coméntenos cómo está, por ejemplo, el caos que a veces sale de noticias hacia afuera por parte de ya sea la delincuencia común como la delincuencia organizada, ¿no? Hay perspectivas quizás de que eso pueda en algún momento tener un reflejo positivo, ya que la migración, por ejemplo, de Venezuela hacia afuera ha sido bastante fuerte y ese tipo de noticias perjudican, ¿no? Enterarse de que hay situaciones aún de delincuencia desatada por las calles de Maracaibo, de Caracas, y que no hay un control al respecto. ¿Qué nos podría comentar sobre eso? Bueno, efectivamente, no solamente en Maracaibo, yo creo que el tema de la delincuencia que se ha desatado en las principales ciudades del país y hasta en pueblos pequeños, en poblaciones donde no se veían bajo ninguna circunstancia hechos delictivos, hoy son marcados con mucha frecuencia hechos de robo, de asalto, de extorsiones. Es decir, se ha configurado en el país una cadena de hechos que han venido marcándose en función de estos delincuentes que han quedado, porque como bien tú lo señalaste, ha habido una migración exacerbada, diría yo, de venezolanos que hemos tenido que salir al exterior. Bueno, yo estoy recientemente llegado de Chile, estuve 3 años allá, y como yo, muchos venezolanos que tuvimos que salir por razones de persecución, por razones de buscar horizontes diferentes, vista la profunda crisis social, económica, política que vive el país. Y en el caso de la delincuencia, también lastimosamente se han ido del país a marcar sus fechorías elementos que no tienen una moral y buenas costumbres que pudieran ser exhibidas con mucho orgullo. Entonces, también en importantes ciudades de los países donde se ha ido buena parte de nuestros migrantes, ha habido una marcada participación de hechos delictivos con la participación de venezolanos en esos hechos. Pero en el caso venezolano, que es el que tú me señalas, efectivamente se ha marcado con mucha insistencia. Ha habido y existe en Venezuela una profunda crisis en cuanto al tema de la seguridad personal, la seguridad de los bienes de los ciudadanos que hoy sienten que peligra no solamente su vida, sino sus bienes, porque el Estado no tiene una política de seguridad que realmente les garantice a ellos la existencia de sus vidas y mucho menos de sus bienes. Entonces, eso pasa porque el país está exigiendo un cambio de gobierno ahí. En el país no hay confianza, no hay inversionistas que puedan venir al país a sembrar sus empresas, a darle a continuidad a la manera empresarial donde ellos se vienen desempeñando, porque no hay garantía ni siquiera de sus bienes en este país, no hay garantía jurídica, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad de sus bienes, no hay seguridad de sus vidas, y por supuesto hasta que el país no cambie el modelo de gobierno, hasta que el país no salga de estos señores que están en el gobierno, va a ser muy difícil que el tema de la seguridad se acople a lo que el pueblo está esperando. Los venezolanos
queremos volver a sentir que estamos tranquilos, felices y seguros en nuestra patria. Y eso lastimosamente no lo sentimos en este momento porque los cuerpos de seguridad del Estado no están haciendo su papel, no están cumpliendo con su responsabilidad de resguardar la ciudadanía, de resguardar los bienes de los ciudadanos, de resguardar las vidas de nuestra gente. Y eso, por supuesto, genera caos, genera crisis, genera un estado de indefensión que prácticamente vivimos permanentemente los que hoy estamos en nuestro país. De tal manera, Carrión, que vivimos prácticamente un estado de alarma permanente por el tema de la inseguridad que tenemos en Venezuela. Bueno, es una lástima, ¿no? Pero precisamente este tipo de visibilizaciones permiten que, por ejemplo, la gente se informe respecto a lo que podría ser básico, ¿no? En torno a los que están fuera. Hay duplicidad de funcionarios. Unos representan oficialmente al régimen y otros al gobierno alterno. ¿Cómo hace un ciudadano que está fuera para precisamente acudir, por ejemplo, si tiene un problema, al funcionario que verdaderamente está en la capacidad de poder brindarle ayuda, ¿no? Tenemos seguramente oficialmente un cónsul, ¿no? de Venezuela. Explíquenos un poco cómo es esa figura, doctor Rommel Gil, ya que puede estar incluso escuchando un ciudadano venezolano en el exterior, qué es lo que debería hacer, cómo debería ser. Normalmente, el que sale de Venezuela, me imagino que está reñido con el oficialismo, ¿no? Pero también pasa de que a veces se propaga por ahí, o se hace una propaganda de que hay un avión para devolver a los ciudadanos a su país y no sé qué más, y entonces que como que no les ha ido bien, y después de haber salido reñidos contra el sistema, pues aceptan sus derrotas, entre comillas, ¿no? Porque migrar no es fácil, ¿no? No a todos les va a ir bien, ¿no? De repente no todos están capacitados para determinadas labores que son requeridas en esos países, y pueden haber panoramas de colas, ¿no? Esperando que efectivamente ese avión los devuelva a Venezuela. Coméntenos un poco, ¿qué les diría? ¿Cómo deberían proceder tal vez en medio de esa duplicidad de funcionarios, ¿no? Porque efectivamente aquí en Perú, por ejemplo, hay una embajada, un consulado que representa al gobierno de Maduro, pero sabemos que también hay un representante alterno. ¿Qué información maneja al respecto, doctor? Bueno, fíjense lo siguiente. Primero, nosotros no somos un pueblo acostumbrado a migrar como tal. Eso para nosotros es novel, ¿de acuerdo? No podemos hablar de una migración. Lo que hay en Venezuela en este momento es un desplazamiento forzado de más de 6 millones de venezolanos que han tenido que salir por hambre, por inseguridad jurídica, porque tenemos un país tomado por una delincuencia institucionalizada que no da ejemplo para nada. Por eso es un caos total, donde se vive una pequeña burbuja de un grupito que está bien y el resto está muy mal. Y por supuesto, migra lo malo y lo bueno. Yo creo que en la mayoría lo bueno, porque se exceden en títulos profesionales nuestra migración donde quiera que se encuentre y con ganas de trabajar y hacerlo honestamente. Yo, en cuanto a la duplicidad de cónsul o embajadores, en cuanto a la política de los cónsulos o embajadores internacionales que tenga, bien sea el régimen o el gobierno interino, lo deben manejar ellos. En todo caso, si el ciudadano está por encima de los políticos, si está por encima de los funcionarios, deben ser atendidos por uno o por otro. Así de simple. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si un documento requiere lo que son la identificación, pasaportes, el cambio de domicilio, que muchos ciudadanos venezolanos no saben que deben cambiar su domicilio y acudir al consulado o embajada, depende de donde le toque, para reportar ese cambio de domicilio y tener una asistencia, bien sea por lo que reconozcan al régimen o bien sea lo que reconozcan a el gobierno democrático interino, porque hay países amigos de la democracia y otros que no, como tal. Ahora, le repito, esto no hay que verlo como izquierda o derecha.
Esto no hay que verlo como un encuentro o un choque de punto de vista político. En Venezuela lo que está instalado, ¿okay?, es una estructura criminal. Una estructura criminal que es parte del desarrollo del Foro de Sao Paulo, donde los funcionarios públicos, ¿okay?, utilizan el dinero no para la satisfacción de lujos personales, porque ya eso lo hicieron, es para tomar poder en Latinoamérica. Y por eso usted ve que Venezuela ha servido como un pequeño banco para satisfacer, para apoyar campañas, para intrometerse en las políticas de países amigos como Colombia, como Chile, como Ecuador, como Perú, como Panamá. Entonces, se utilizan diferentes tipos de vehículos financieros. Yo me referí al principio Odebrecht, ¿okay?, pero también sabemos que muchos de ellos vienen del narcotráfico y fueron lavados a través de empresas del Estado, como PDVSA. Y por eso está esa alianza, esa sociedad con los grupos armados y de Colombia y mafias de narcotráfico a nivel internacional. En consecuencia, no es solo que el país esté tomado por unos delincuentes institucionalizados que se hacen llamar funcionarios. Esto va más allá y lo estamos empezando a ver en las acciones que se vienen dando en Latinoamérica para la toma de poder como tal. ¿Me logro explicar? Sí, perfecto. En ese panorama que nos menciona el doctor Romer Gil, el doctor Orlando Medina, usted que está internamente, después de haber estado viviendo, nos comentaba, en Chile, sería bueno que nos comente qué ha visto de cambios, tal vez nuevos rostros. Por ejemplo, lo que salía para afuera, pues en algún momento era figuras que ya estaban un poco como que descontinuadas, como Orlando Álvarez Paz, creo que por esa zona de Maracaibo, ¿no? Después hemos tenido hacia afuera la visibilización de personajes como Capriles, Leopoldo López, Corina Machado. Usted que está allá, de pronto tiene nuevas visibilizaciones. ¿Existe por ahí alguna nueva alternativa que se esté moviendo o no hay, no se asoman líderes? Porque lamentablemente también somos países que estamos acostumbrados a los liderazgos tipo caudillistas, ¿no? Y si no, difícilmente salimos de los problemas en los que nos encontramos. Entonces hace falta siempre la visibilización de algún nuevo grupo o de algún abanderado que por ahí esté liderando tal vez una nueva etapa democrática para Venezuela. Si la tiene a la vista, sería usted muy amable de describirnos de quién se trata, doctor Orlando Medina. Bueno, muchas gracias. Pero hacías mención tú del doctor Álvarez Paz, quien fue gobernador del Zulia, el primer gobernador electo por la población en el estado Zulia en el año 1989, y que, bueno, se mantiene, escribe a través de la prensa, artículos, y ya un poco más sosegado de la actividad política propiamente dicho, pero siempre se mantiene en la palestra emitiendo opiniones sobre lo que sucede en el país. El país, como bien lo señalabas tú, ha venido manejándose bajo unos liderazgos que tienen mucho tiempo en la palestra. Hacías mención de Capriles, de Leopoldo López, de María Corina y otros tantos. Quizás estos líderes venezolanos tienen mucho que decirle al país. Pero lo que está a la vista de todo es que ha habido un punto que no es coincidente con lo que el país está reclamando. El país reclama sobre todo unidad, la unidad de los venezolanos para poder salir de este régimen que ya tenemos 23 años. En ese sentido, estos líderes no han sido los más productivos posibles que pudiéramos señalar, porque no ha habido la tal unidad. Hay un planteamiento por aquí, otro planteamiento por allá,
pero no hay consistencia en el planteamiento desde el punto de vista unitario para poder salir a combatir y de una manera definitiva al régimen. No se justifica que, de acuerdo a las encuestas, el pueblo venezolano tenga en su mayoría más del 80% rechazo a la política del gobierno y en consecuencia al propio gobierno. Y que con todo ese más del 80% que tenemos de rechazo hacia el régimen de Nicolás Maduro, todavía el gobierno se mantenga porque no ha habido una política coherente del lado opositor que nos permita poder salir de este gobierno. No tiene sentido. Y eso simple y llanamente tiene una explicación, porque los líderes que hoy conducen a la oposición no han sido lo suficientemente coherentes con sus planteamientos y ha habido una dispersión. En buenos casos, unos dicen que hay que salir a votar cuando de acuerdo a la Constitución se nos convoca y otros dicen que no. Yo no he visto ningún partido democrático que quiera sumar adeptos a su partido llamando a la abstención. La abstención es la nada. La abstención no nos conduce a nada. Lo que sí tenemos que luchar es por unas condiciones electorales que nos permitan una participación real y coherente para poder salir del atolladero. Pero es participando, no es arrinconando, no es ausentando de los procesos electorales. El gobierno tiene claro su estrategia. La estrategia del gobierno es ahuyentar permanentemente a los ciudadanos del centro de votación. Si esa es la estrategia del gobierno, la estrategia del sector opositor tiene que ser totalmente y diametralmente lo contrario a la del gobierno. Tendríamos nosotros que plantearnos la manera de acercar permanentemente y a como dé lugar al ciudadano al centro de votación, tomando en consideración que somos más del 80% de venezolanos que rechazamos categóricamente este régimen de gobierno. Entonces, ha habido, lastimosamente, encuentros que no nos han permitido ponernos de acuerdo en función de esa unidad que el pueblo reclama para poder salir con candidatos únicos a combatir y a enfrentar este gobierno que ya de verdad el pueblo venezolano no aguanta. Esto es una situación realmente tormentosa y que yo creo que para el 2024 tenemos la obligación, todos los que aspiramos al cambio en Venezuela, para salir unidos, unificados, a cambiar el gobierno venezolano. Bien. Bueno, la misma pregunta para el doctor Romer Gil, que claro, seguramente él está dentro de lo que es su ámbito del Tribunal Supremo de Justicia, pero ¿por qué no visibilizar incluso su propia persona? Porque necesitamos gente caras nuevas, ¿no? Mentes nuevas y que tengan esa identificación con una justicia real, ¿no? Porque lo que más se vendió por parte de los políticos que actualmente ocupan el poder en Venezuela, pues es precisamente la parte de la justicia. Justicia y más justicia, decía el comandante Chávez, y resulta que estamos en un callejón sin salida alrededor de la justicia en esa parte de América Latina, que es Venezuela exactamente. ¿Qué visibilización ha tenido por ahí? Tal vez ha visto nuevos rostros en el exterior, tal vez, no sé, doctor, coméntenos algo al respecto. ¿Cómo se ve desde fuera, por ejemplo, a Venezuela? Bueno, fíjense lo siguiente, nosotros no nos hemos divorciado del país, estamos claros en lo que está ocurriendo, nos llegan muchísimas denuncias de lo que ocurre a diario en el país, a todos nosotros como tal. Yo no me está dado hablar de política, no voy a hablar de política, no reconozco a quienes están ahorita secuestrando y usurpando sus cargos como tal. Por ello, uno u otro, dentro del juego de lo ilegal, que quieran participar o no, es responsabilidad de los políticos como tal. Lo que yo sí estoy claro es que hay que rescatar las instituciones, hay que rescatar la moral de los venezolanos, hay que rescatar al funcionario público, es necesario un poder judicial fuerte, como lo decía el doctor Medina, al no haber Estado de Derecho,
no haber ningún inversionista, ni nacional ni internacional, que quiera invertir en la República, porque no hay seguridad jurídica. Y si usted no tiene seguridad jurídica, usted no va a colocar su dinero en un territorio donde no hay garantías como tal. Al no haber garantías, no solo financieras, de la vida, de la continuidad, del vivir, obviamente eso se hace un caos, y lo que tenemos son malos ejemplos de un grupito robando y acabando con el país, que espera que otro gran grupo se comporte de manera distinta, lamentablemente. Entonces yo sí creo que en cualquier momento nosotros debemos seguir trabajando, nosotros lo tenemos claro, no estamos luchando día a día por el mañana de nosotros, estamos luchando día a día por el mañana de esos estudiantes que dejamos en Venezuela, el mañana de nuestros hijos, el mañana de la juventud, para que el día que esto ocurra ya esté un camino andado, ya le hayamos colocado algunos pisos jurídicos y sociales para ese cambio como tal. Yo creo en el cambio, yo sí sé que va a haber un cambio. He visto fuera del país mucho talento, mucha gente inteligente, muchos héroes, porque aquí afuera es mentira de que la mayoría la pasa bien. Hay mucha gente trabajadora, hay mucha gente que cada quien tiene sus ramas, estudia, trabaja, continúa, otros que vuelven a comenzar la carrera para continuar adelante. Toda esa gente, igual que muchos empresarios, cuando ven la posibilidad de que hay un cambio en Venezuela, no dudan en decir, yo voy a Venezuela. Yo recordaba el día pasado, y le comentaba a un amigo, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se dio la famosa beca Gran Mariscal de Ayacucho, donde los estudiantes salían a prepararse en el exterior con la obligación de retornar para imprimir esos conocimientos en Venezuela. Y yo creo que forzadamente, irónicamente, nosotros tenemos ahorita también otra gran beca, pero voluntaria, por estos perseguidos, estos desplazados forzados en Venezuela, que también se están preparando, que también están viendo otras formas de vida, de lucha, de tecnología. En Venezuela se sigue utilizando el pizarrón con tiza, como más moderno con marcador, ¿no es así, doctor Orlando? Mientras fuera ya la tecnología es todo por computadora. Entonces, toda esta gran masa de venezolanos, de muchachos que están fuera, yo creo que después van a tener la oportunidad de regalarle al país, a su país, el desarrollo, cuando se devuelvan, necesario para volver a poner el país como la tacita de oro que era de Latinoamérica. Que así sea, doctor. Bueno, ya llegando a redondear nuestra tertulia, nuestra presentación oficial para lo que es esta nominación, esta convocatoria bicentenaria, ¿alguna relación, doctor Orlando Medina, ya sea a través de la cultura, tal vez estuvo cerca aquí en Chile, pudo haberse dado una vuelta por Perú? Coméntenos algo, doctor Medina, ¿qué podría decirnos del Perú? Perú es un gran país, excelente país. He tenido la oportunidad de estar, pero de pasada en varias ocasiones. Estuve muy cerca de Perú ahora que estuve en Chile, y de verdad que me quedé con las ganas de poder estar allá en Perú un tiempo para conocer mucho más a profundidad a su gente. Creo que es su gente maravillosa, un pueblo realmente extraordinario, y tengo las mejores referencias de los peruanos y del pueblo. ¿Algún personaje quizás? ¿Algún personaje histórico, cultural, literato, no sé, que le haya llamado la atención? De verdad que recuerdo mucho al expresidente Alan García. Fue un demócrata, un luchador por la democracia, por los derechos de los peruanos, y que bueno, que lastimosamente pues ya no está con los peruanos. Tuvo un final muy triste, ¿no? Pero Perú tiene una cantidad de líderes bien importantes que han dado demostraciones de su lucha, de su apego por la
por la población, por la democracia peruana, y creo que es importante que en cualquier momento pues demos una vuelta y estemos allá en Perú acompañándolo en muchas cosas. Bien, la parte final para el doctor Romer Gil. ¿Alguna experiencia con Perú, doctor Romer Gil? Mire, en principio yo espero poder estar presente en Perú cuando se den esos actos con motivo de su bicentenario, ¿de acuerdo? Su fecha de patria. Espero que exista la posibilidad que no sea por Zoom, sino de estar presente. Eso en principio. Claro. Segundo, quiero que sepa que para muchos de los venezolanos no hay necesidad de estar en Perú para conocer al Perú, su cultura, su comida, porque tuvimos muchos embajadores peruanos en nuestro país y son gente excelente, maravillosa, que llegó a Venezuela con ganas de trabajar, muchos médicos, muchos profesores que tuvimos del Perú en Venezuela que nos transmitieron su cultura, su comida, sus sabores. En consecuencia, los sentimos hermanos latinoamericanos. Y creo, sin duda alguna, que es recíproco. Ajá. Bien. Le agradecemos al doctor Orlando Medina y al doctor Romer Gil por esta comunicación que nos permite conocer un poco más de la realidad latinoamericana, en este caso enfocados en la realidad de Venezuela para el mundo, que es siempre bienvenida y con un mensaje de paz, de esperanza de que en algún momento pues el retorno sea bastante próspero para los que se encuentran, por ejemplo, por estos lugares. Y también que, como dice el doctor Romer Gil, pues, no es necesario venir a Perú para conocerlo, como tampoco es necesario ir a Venezuela para saber de su belleza, de su gran lección. Incluso en medio de sus dificultades, esta gran lección que le está dando al mundo a través de toda esta experiencia de vida, más allá de las complicaciones que las conocemos. Un abrazo a la distancia para los dos y que todo sea felicidad. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. Hasta la próxima. Gracias, doctor Gil. Gracias, doctor Medina. Gracias. Adelante, escritores, luchemos por una nación culta y digna de respeto. Es esta nuestra misión. Ayudemos al inmigrante, ayudemos de corazón.